La verdadera historia de la Guerra Civil Española, lo que no te contaron Tecla del 1. La Guerra Civil Española, un conflicto que dejó cicatrices profundas en la historia de España, y cuyos ecos aún resuenan en la sociedad contemporánea. Nos han contado muchas veces la historia de los buenos y los malos, los republicanos y los nacionales, pero, ¿es esa toda la verdad? Imágenes desgarradoras de bombardeos, de soldados en las trincheras, de civiles huyendo de la guerra, nos han acompañado a lo largo de generaciones. Sin embargo, más de 80 años después, la verdad detrás de esta guerra sigue siendo un misterio para muchos. Hoy, nos adentramos en un análisis que revela lo que nunca te contaron sobre la Guerra Civil Española. Es una historia llena de intrigas, de mentiras, de traiciones que cambiaron el rumbo del conflicto, y de intereses extranjeros que transformaron lo que era una lucha interna en un campo de batalla geopolítico. ¿Realmente fue una lucha entre dos bandos opuestos, o hubo fuerzas ocultas que dominaron el destino de la nación? En este viaje por la historia, desentrañaremos las capas de mito, propaganda y manipulación para revelar la auténtica historia detrás de la guerra. Contexto histórico y mitos populares. La Guerra Civil Española no surgió de la nada. No fue un enfrentamiento espontáneo entre dos grupos, como muchos piensan. Para entender la magnitud del conflicto, debemos retroceder a los años previos a 1936, cuando las tensiones en España ya eran evidentes. La España de la década de 1930 estaba sumida en una profunda crisis económica, social y política. Las tensiones entre las clases sociales eran insoportables, y el país parecía estar al borde del colapso. En 1931, España proclamó la Segunda República, un gobierno con la intención de modernizar el país, mejorar la educación, instaurar reformas sociales y laborales, y separar la Iglesia del Estado. Sin embargo, estas reformas fueron vistas como una amenaza tanto por la derecha conservadora como por los sectores más tradicionales del país. La Iglesia, los terratenientes y los militares comenzaron a percibir el cambio como una serie de ataques a su poder y privilegios. Por otro lado, el bando republicano también enfrentaba sus propios problemas. A pesar de que muchos sectores progresistas apoyaron la República, la falta de cohesión interna y la falta de una dirección clara crearon un clima de caos. Los movimientos anarquistas y comunistas estaban en plena efervescencia, y los grupos radicales comenzaban a tener una creciente influencia sobre la política y la sociedad española. Los socialistas, los comunistas y los anarquistas luchaban por el control, con enfrentamientos internos que hacían imposible una defensa unificada frente a las amenazas externas. Pero lo más relevante para nuestra historia son los intereses que iban mucho más allá de las fronteras españolas. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto entre dos bandos nacionales, fue también un escenario en el que potencias extranjeras, como la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista y otros países europeos, jugaron un papel crucial. Cada uno de estos países veía en la guerra una oportunidad para expandir su influencia o probar nuevas armas y tácticas. España se convirtió, de hecho, en un campo de pruebas para las potencias de la época. Y, por supuesto, el mito de que la guerra fue simplemente una lucha entre los buenos y los malos, sigue siendo uno de los más persistentes. Nos han dicho que los republicanos eran los héroes que luchaban por la democracia, mientras que los franquistas representaban el mal absoluto. Pero, como veremos a lo largo de este análisis, la realidad es mucho más compleja. Los factores económicos, las tensiones políticas, sobre todo, la intervención extranjera jugaron un papel mucho más relevante de lo que se nos ha dicho. Aunque los republicanos luchaban por la libertad y la democracia, también recibieron el apoyo de una potencia extranjera con intereses muy particulares, la Unión Soviética. Sin embargo, Stalin tenía sus propios objetivos, y no dudó en manipular a los republicanos para fortalecer su control sobre el movimiento comunista en España. En el otro bando, el Ejército Nacional, bajo el liderazgo de Francisco Franco, recibieron apoyo decisivo de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. Su intervención fue crucial para el desarrollo del conflicto, aportando no solo tropas y material de guerra, sino también estableciendo una estrecha alianza con la España franquista para asegurar que el régimen autoritario perdurara. Al final, la Guerra Civil Española fue más que un enfrentamiento interno, fue un choque de ideologías, una lucha por el control del poder global y una prueba de las maniobras políticas internacionales. La manipulación de la historia. ¿Qué nos ocultaron? A lo largo de la guerra, tanto el bando republicano como el franquista utilizaron la propaganda para moldear la percepción pública,
tanto en España como fuera de ella. La propaganda no solo se limitó a carteles y pancartas, sino que se infiltró en el cine, en la radio, e incluso en los informes de guerra que llegaron al extranjero. Pero, ¿qué ocurrió detrás de las cortinas de humo? ¿Qué se ocultaba bajo la superficie de la narrativa oficial? Lo que no nos dijeron es que ambos bandos recurrieron a la manipulación de los hechos, distorsionando la verdad para justificar sus acciones. El bando nacional pintó a los republicanos como rojos y terroristas, mientras que los republicanos acusaron a los nacionales de ser fascistas opresivos y tiránicos. Sin embargo, ambos bandos cometieron crímenes, y lo que se ocultó fueron los detalles más oscuros: las checas republicanas, los fusilamientos masivos y las atrocidades cometidas en ambos frentes de batalla. Muchos documentos y archivos fueron clasificados o destruidos, lo que dificultó la labor de los historiadores en los años posteriores a la guerra. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de esos documentos se han desclasificado, y lo que revelan es inquietante. La realidad que se nos ha contado sobre la Guerra Civil Española ha sido construida, por decirlo de alguna manera, sobre una base de mentiras y manipulaciones que, en muchos casos, no se correspondían con los hechos reales. Por ejemplo, la intervención de la URSS en la guerra fue mucho más compleja de lo que se nos ha dicho. Mientras que en un principio la ayuda soviética parecía ser un salvavidas para la República, pronto se reveló que Stalin utilizaba la guerra como una forma de imponer su propio control sobre los comunistas españoles, desmantelando muchas de las iniciativas revolucionarias y liderando una purga interna. La historia que nos han contado sobre la Guerra Civil Española no solo fue escrita por quienes vivieron los eventos, sino también por los ganadores del conflicto, aquellos que pudieron reescribir los hechos a su conveniencia. Tanto los nacionales como los republicanos manipulaban la información, creando mitos que perdurarían por décadas. Por otro lado, los republicanos también aprovecharon la propaganda para pintar a los nacionales como una fuerza opresiva y fascista, pero la verdad es que no todo el bando nacional se alineaba con el fascismo al estilo de Mussolini o Hitler. La idea de una lucha entre democracia y fascismo fue simplificada de tal forma que las complejidades ideológicas de ambos bandos fueron ignoradas. La manipulación de la historia también se extendió a las operaciones de espionaje y las acciones de la Quinta Columna, un conjunto de agentes secretos y espías que operaban en territorio republicano bajo órdenes de los franquistas. Lo que muchos no saben es que, dentro de las filas republicanas, existían traidores que filtraban información crucial a los enemigos, lo que debilitaba enormemente las estrategias militares. La figura del espía se convirtió en un fantasma invisible, cuyos efectos fueron devastadores. En algunas ocasiones, estos traidores operaban bajo la promesa de una supuesta guerra de liberación, que, en realidad, solo favorecía a las potencias extranjeras que intervenían en el conflicto. El papel de la Iglesia y los movimientos revolucionarios. La Guerra Civil Española fue, en muchos sentidos, una lucha religiosa tanto como política. Mientras que muchos consideran que el conflicto fue una guerra entre ideologías, también fue un enfrentamiento entre dos visiones del mundo que se cruzaban de manera inesperada, una profundamente católica y otra revolucionaria, donde las ideas de lucha de clases y de revolución social jugaban un papel central. El papel de la Iglesia Católica en el conflicto es uno de los temas más complejos y debatidos. En el bando franquista, la Iglesia se alineó abiertamente con los sublevados. Desde el primer momento, el catolicismo fue uno de los pilares fundamentales de la causa franquista. Los clérigos no solo bendijeron a los soldados franquistas, sino que en muchas ocasiones actuaron como promotores activos de la rebelión. La Iglesia Católica, al ver amenazada su posición en la República laica, decidió apoyarse en el ejército para evitar lo que consideraba un ataque a la moral y los valores cristianos. El clero, en particular, jugó un papel central en la justificación de la guerra como una cruzada, y a lo largo de los años se convirtió en uno de los mayores defensores del franquismo. Por el otro lado, en el bando republicano, la lucha no fue solo ideológica, fue también una guerra contra una iglesia que muchos consideraban aliada del fascismo. La persecución religiosa dentro de la República fue implacable en algunos casos, y miles de religiosos fueron asesinados o exiliados. Sin embargo, debemos señalar que no todos los republicanos compartían el mismo enfoque. Mientras que algunos promovían la secularización y la revolución, otros veían el conflicto más como una defensa de la democracia y la justicia social. La tensión entre la revolución secular y las tradiciones religiosas, en lugar de ser una mera lucha de poder, representaba la lucha por un modelo de sociedad completamente diferente.
En el bando republicano, los movimientos anarquistas, comunistas y socialistas desempeñaron un papel crucial. La Revolución Española fue algo más que una guerra convencional, fue un experimento de cambio social. Los anarquistas en particular, con su visión antiautoritaria, tomaron el control de grandes áreas de la zona republicana, donde se implementaron cambios radicales en la organización social, como la colectivización de tierras y fábricas. Sin embargo, esta revolución social tuvo sus propios enemigos dentro del bando republicano. Los comunistas, bajo la dirección del Partido Comunista de España y con la influencia directa de la URSS, luchaban por instaurar un modelo de socialismo que difería considerablemente del modelo anarquista. Atrocidades en ambos bandos, lo que no se suele decir. En ambos bandos, la Guerra Civil Española estuvo marcada por una brutalidad sin precedentes. La violencia no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en las calles, las ciudades y las aldeas. Las checas republicanas, los campos de concentración franquistas, las purgas y los fusilamientos masivos fueron una constante en ambos lados del conflicto, aunque durante años se intentó minimizar o incluso borrar la memoria de estos crímenes. Las checas republicanas fueron centros de detención y tortura, donde miles de personas fueron arrestadas, interrogadas y, en muchos casos, ejecutadas sin juicio previo. A menudo, estas víctimas eran acusadas de ser fascistas o de colaborar con el enemigo, sin importar si realmente lo eran o no. El terror rojo fue tan devastador como el terror blanco, y, como en el caso del franquismo, la impunidad era la norma. Del lado nacional, las atrocidades no se quedaron atrás. Miles de personas fueron fusiladas sin juicio alguno, muchas de ellas en condiciones infrahumanas, sin que su crimen fuera realmente comprobado. La represión franquista se extendió más allá del fin de la guerra, en lo que se conocería como la depuración de la sociedad española. Los vencedores de la guerra se encargaron de eliminar a cualquier posible enemigo político, y muchos de los que sobrevivieron fueron enviados a campos de concentración o encarcelados por el resto de sus vidas. La influencia internacional y la traición a la República. La Guerra Civil Española no fue un conflicto aislado, fue, en muchos sentidos, una guerra internacional, donde las potencias extranjeras desempeñaron un papel crucial. La República Española, a pesar de ser reconocida por muchos países democráticos, enfrentó un aislamiento internacional casi total. A pesar de que la URSS ofreció apoyo, este no estuvo exento de intereses políticos. Stalin vio la guerra como una oportunidad para expandir su influencia sobre los movimientos comunistas, y a pesar de su apoyo en armamento y recursos, fue más un manipulador que un verdadero aliado. La influencia internacional en la Guerra Civil Española es, sin duda, uno de los aspectos más complejos y menos entendidos del conflicto. Por un lado, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, proporcionó un apoyo significativo a la República, pero este apoyo estaba lejos de ser altruista. Stalin no solo envió armamento, sino que también envió tropas, especialmente entrenadores militares que impusieron su propia visión sobre las fuerzas republicanas. A menudo, este apoyo era condicionado a una mayor alineación con los intereses soviéticos, en especial en lo que respecta al control de los movimientos comunistas dentro de la República. Las brigadas internacionales, formadas por voluntarios de todo el mundo, son vistas tradicionalmente como una fuerza heroica que luchó por la República y contra el fascismo. Sin embargo, muchos de estos voluntarios no solo lucharon contra los franquistas, sino también contra otros sectores dentro del bando republicano. En particular, los comunistas, que buscaban imponer su hegemonía, vieron a los anarquistas y a otros grupos de izquierda como una amenaza para sus propios intereses. Las luchas internas entre los republicanos, exacerbadas por la influencia soviética, debilitaron al bando republicano y jugaron un papel crucial en su derrota. Mientras tanto, los franquistas no estaban solos en su lucha. Hitler y Mussolini, los dictadores de Alemania e Italia, proporcionaron un apoyo decisivo a Franco. Mientras que en la República, los republicanos esperaban el apoyo de las democracias occidentales como Francia y el Reino Unido, estos se mantenían en una política de no intervención, que, en la práctica, favorecía a los sublevados. La política de no intervención de Reino Unido y Francia no fue más que una fachada de neutralidad que, en realidad, ayudó a los franquistas, ya que permitió a Hitler y Mussolini enviar refuerzos sin enfrentar ninguna resistencia internacional significativa. Consecuencias ocultas y legado de la guerra. Las consecuencias de la Guerra Civil Española no se limitaron a los años de conflicto, sino que se extendieron mucho más allá, en un periodo que abarcaría varias décadas.
A pesar de que la guerra terminó en 1939, las heridas del conflicto nunca sanaron completamente, y las repercusiones de la victoria franquista marcarían profundamente a la sociedad española durante muchos años. Uno de los aspectos más ocultos de la Guerra Civil Española fueron las consecuencias que sufrieron los miles de personas que fueron represaliadas, exiliadas o encarceladas. Durante y después de la guerra, cientos de miles de republicanos, incluyendo combatientes, intelectuales y artistas, fueron obligados a exiliarse, principalmente en Francia, donde muchos vivieron en condiciones de extrema pobreza. Muchos de estos exiliados nunca pudieron regresar a España, y sus historias fueron silenciadas por el régimen franquista. Además de los exiliados, la represión en España fue brutal. Bajo el régimen de Franco, se llevaron a cabo numerosas ejecuciones, encarcelamientos y purgas. Las cárceles españolas se llenaron de prisioneros políticos, y los campos de concentración franquistas se convirtieron en lugares de sufrimiento y muerte. La depuración de la sociedad española no solo afectó a los republicanos, sino también a todos aquellos que, de una u otra manera, se opusieron al régimen. El franquismo intentó eliminar todo vestigio de la República, y uno de sus mayores logros fue borrar la memoria histórica de aquellos que lucharon por la libertad y la democracia. Después de la muerte de Franco en 1975, España atravesó un periodo conocido como la Transición, un proceso que, a pesar de ser considerado un modelo de democracia, no fue ajeno a sus propios silencios. La Ley de Amnistía de 1977, que otorgaba impunidad a todos los crímenes cometidos durante el franquismo, dejó sin justicia a miles de víctimas. La sociedad española se volcó en un proceso de reconciliación, pero este proceso implicaba dejar atrás los recuerdos de la violencia y la represión. Fue un pacto tácito que muchas veces resultó en una profunda frustración para aquellos que buscaban justicia para las víctimas del franquismo. Pero la memoria histórica no ha desaparecido. En las últimas décadas, ha resurgido el debate sobre la guerra civil y la dictadura. Los movimientos por la memoria histórica han impulsado la exhumación de los desaparecidos, la reparación de las víctimas y la denuncia de la impunidad de la que gozaron los responsables del franquismo. Sin embargo, este proceso sigue siendo divisivo, y en algunos sectores de la sociedad española, el legado del franquismo sigue presente, alimentando la polarización política y la lucha por la memoria. Al final de este recorrido por la historia de la Guerra Civil Española, nos queda una pregunta fundamental: ¿hemos aprendido realmente del pasado? La historia de la Guerra Civil no es un simple relato de vencedores y vencidos. Es una historia llena de matices, contradicciones y tragedias que siguen siendo relevantes hoy en día. Es fácil caer en la tentación de simplificar los eventos, de ver a los franquistas como los villanos y a los republicanos como los héroes. Pero la verdad es más compleja. La guerra fue un conflicto que no solo enfrentó a dos bandos, sino que también implicó traiciones internas, luchas ideológicas, intereses internacionales y una brutal represión que dejó cicatrices profundas en la sociedad española. Si algo nos enseña la historia, es que los vencedores de una guerra no siempre son los verdaderos ganadores. La verdadera victoria se mide en la capacidad de una sociedad para aprender de sus errores y construir un futuro más justo. ¿Quiénes fueron los verdaderos vencedores y perdedores de la guerra? La respuesta no es sencilla. España, como nación, sigue lidiando con las consecuencias de aquel conflicto, y la batalla por la memoria histórica continúa. La historia no es blanco y negro, sino una escala de grises. La guerra no solo destruyó vidas, sino que también marcó el destino de generaciones enteras. Y hoy, como sociedad, nos toca enfrentarnos a ese pasado y aprender de él. Solo así podremos construir un futuro en el que nunca volvamos a repetir los errores del pasado.